Me llamo Eduardo, y el día que me llamaron apóstata en voz alta, delante de mis propios vecinos, sentí que me arrancaban de un tajo el poco respeto que me quedaba. No me dejaron acercarme a mis nietos y me cerraron la puerta del salón del reino, como si fuera un perro callejero, mientras un par de muchachos repetían que yo era un peligro para la congregación. Esa mañana, después de tantos años sirviendo, me quedé en la banqueta con los nudillos temblando y una rabia que sabía a óxido, y supe que algo se había roto para siempre, aunque nadie allí sospechaba lo que yo guardaba en los bolsillos y, sobre todo, en la memoria. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque estas cosas, créeme, pasan en cualquier parte donde un hombre humilde confía, trabaja por su familia, y luego lo empujan a la sombra con palabras bonitas y miradas de hielo. Yo nací en un pueblo chico de Michoacán, con calles de tierra que en tiempo de aguas se volvían un lodazal y en diciembre olían a canela, a ponche hirviendo y a leña húmeda. Mi padre fue campesino y mi madre lavó ropa ajena toda su vida. Yo aprendí el oficio de albañil muy joven, levantando bardas, colando losas, acomodando tabique sobre tabique con el sol metido en la nuca. De muchacho, me gané el pan en las obras de media región. Comí tortas envueltas en servilletas reusadas, bebí agua tibia de garrafón y terminé más de una jornada con las manos hechas una sola grieta. Cuando me casé con Mercedes juré que jamás nos faltaría techo propio, y a punta de domingo tras domingo, con paciencia de hormiga, fui levantando la casa donde crecieron nuestros hijos, una casita de muros gruesos, vigas bien cepilladas y un corredor donde colgábamos macetas con geranios. Éramos gente sencilla. En casa se rezaba el rosario, en la noche de muertos poníamos altar con cempasúchil, y a la Virgen de la Salud le llevábamos veladoras en agradecimiento cada que salía chamba. No me alcanzó para lujos, pero hubo frijoles humeantes, tortillas recién infladas, salsa molcajeteada y risas en el patio cuando cae la primera lluvia y los niños salen a mojarse. De eso estaba hecha mi vida, de trabajo, de familia y de la certeza, tan necia como el canto de los gallos, de que si uno no falla a los suyos no le fallan a uno. Fue en una tarde calurosa de agosto cuando aparecieron por primera vez en mi puerta los hermanos, con sus camisas bien planchadas y unas revistas que hablaban de un paraíso sin dolor y de un nombre impronunciable que debía decirse con respeto y con miedo. Me ofrecieron agua, preguntaron por mi salud, alabaron la manera en que me quedaba la plomada, y me dijeron que buscaban hombres responsables, de palabra firme, dispuestos a cuidar del rebaño. Yo, que por entonces cargaba en el pecho una pena vieja y una deuda con el destino, los escuché. Mercedes tosía ya por aquellos meses, una tos seca que a ratos parecía sacarla entera por la boca, y yo dormía con el oído pegado a su respiración. Cuando alguien te habla suave y te promete sentido, uno abre la puerta y el alma. Así de fácil, así de humano. Empecé asistiendo los fines de semana. Traje mi silla plegable. Me aprendí cantos con voz áspera. Anoté textos en un cuaderno con renglones torcidos y, sin saberlo, puse el primer ladrillo de otra casa, una que se levanta sin cemento, pero que pesa más que cualquier losa si te cae encima. No te voy a mentir. Al principio me sentí cuidado. Había manos que te palmeaban el hombro. Había visitas cuando te enfermabas. Había canastas de pan dulce dejadas a escondidas en el portal. Y había una disciplina que me sonó a música conocida. Esa de levantarse temprano, limpiar la herramienta, cumplir la palabra y no quejarse. Me hicieron sentir útil. Me pidieron que arreglara goteras del salón, que enderezara una puerta hinchada por la humedad y que les cotizara la base de una plataforma para las asambleas. Yo les salía barato y quedaba bien hecho, así que me fueron sentando adelante. Luego me pusieron a leer pasajes, después a comentar experiencias de perseverancia, y sin darme cuenta me pusieron un traje de domingo sobre la espalda y una responsabilidad que, te juro, pesaba diferente que un bulto de cemento. Cuando Mercedes se nos fue, una madrugada sin viento, con el perro sin ladrido, hubo abrazos y tazas de café con piloncillo, pero también hubo palabras que me enseñaron la otra cara
esas que te dicen que el dolor se cura trabajando más para los demás, que si uno ocupa la mente, no deja entrar la rebeldía, que la obediencia trae consuelo porque evita preguntas. Yo obedecí. ¿Cómo no hacerlo, si mi casa olía a ropa vacía y la almohada conservaba el hueco de quien no vuelve? Pasaron los años y me volví un hombre útil para ellos, el de los recados difíciles, el que iba a platicar con el que dudaba, el que acompañaba a las viudas a tramitar papeles, el que sabía abrir cerraduras viejas con una sola mirada, el que siempre tenía a mano una escalera, un martillo y un pasaje exacto para apuntalar a cualquiera que se tambaleaba. Mi voz sonora, curtida en el mercado y en la obra, fue ganando autoridad, y un día, entre cantos y apretones, me dijeron que había sido nombrado anciano. No me tembló el pulso por vanidad, sino por esa mezcla rara de orgullo y susto que se le clava a uno cuando entiende que ahora sus palabras pesan sobre conciencias ajenas. Comencé a entrar en salas donde se hablaba en voz baja, a leer informes que no se compartían en el salón, a escuchar historias de familia con la puerta cerrada y a firmar recomendaciones para hermanos que tenían asuntos, digamos, delicados. No todo me gustaba, no todo me cerraba, pero yo me decía que el mundo es imperfecto y que a veces se aprieta un tornillo de más para que no se caiga el techo entero. Y sin embargo, algo comenzó a chirriar. Tal vez fue la primera vez que vi a una muchacha pedir permiso para abrazar a su madre en público, con la cara llena de lágrimas y la espalda rígida de vergüenza, mientras la mesa de ancianos hablaba de prudencia, de ejemplo y de evitar tropiezos. Tal vez fue cuando un hermano que yo mismo había recomendado quedó sin trabajo, y la ayuda prometida llegó con condiciones, con tareas extra, con visitaciones incómodas y preguntas sobre su vida conyugal que a mí me supieron a intromisión. O tal vez fue cuando, en una madrugada sin gallos, me pidieron que acompañara a dos varones a orientar a un hombre mayor que había sido sorprendido leyendo libros de otra fe. Lo encontramos sentado en su patio, con una cobija de cuadros en las rodillas y un vaso de atole entre las manos, y lo que vi en sus ojos no fue rebeldía, fue miedo. Miedo de perder a su hija, que ya no lo visitaría si lo marcaban. Miedo de que el barrio le diera la espalda. Miedo de quedarse hablándole a la pared. Y entonces, mientras uno de mis compañeros citaba textos con la seguridad de quien coloca un dictamen sobre un escritorio, yo sentí dentro de mí un ruido conocido, el mismo que suena cuando una trave está mal anclada. Primero parece nada, luego es un crujido sordo, después ya no puedes fingir que no escuchas. No sé decirte el día exacto en que la obediencia dejó de darme consuelo y empezó a olerme a barniz fresco sobre madera podrida. Sé, sí, que esa misma semana llegó a mis manos un folleto interno con números, muchos números, sobre aportaciones voluntarias, rutas de entrega y presupuestos para obras en otros estados. Lo hojeé como quien revisa un plano, con el lápiz detrás de la oreja, y hallé medidas que no cuadraban, tramos que no amarraban, metros corridos que aparecían de más. Pregunté despacio. Recibí respuestas blandas. Pregunté de nuevo. Me dijeron que confiara. Confiar, esa palabra tan noble, comenzó a levantarme ampollas. Yo podía aguantar silencios. Podía aceptar formas duras. Podía tragarme la nostalgia con pan duro y café recalentado. Pero no podía tapar con yeso una grieta que cruzaba el alma de las personas. Una noche de enero, cuando el frío nos metía las manos en los bolsillos y la luna daba luz suficiente para atinarle a la cerradura, me senté solo en la mesa de la cocina, puse frente a mí el cuaderno de trabajos y una libreta nueva, respiré hondo y tracé la primera línea recta de algo que no sabía todavía cómo nombrar. Afuera pasó un vendedor de camotes haciendo sonar su silbato. Adentro crujió la silla, y yo supe que a veces la fuerza verdadera no está en levantar paredes, sino en decidir qué paredes no deben seguir en pie. Esa decisión, que entonces parecía un garabato, me fue cambiando hasta la voz. Comencé a escuchar con otros oídos los discursos de los domingos, a tomar nota de expresiones que repetíamos sin pensar, a observar la manera en que los más jóvenes levantaban la vista buscando aprobación y la bajaban de inmediato si no la encontraban. Anoté nombres, fechas, cifras dichas al pasar, guardé boletines, copié direcciones.
Marqué con discretos dobleces las páginas que me hacían cosquillas en la nuca. No te engaño. Hubo noches en que me sentí un traidor y me ardió la cara de vergüenza frente a la fotografía de Mercedes, que me quedaba mirando desde la repisa, como preguntando si no me habría vuelta la cabeza de viejo. Pero si algo aprendí con los años, es que los cimientos no se cuidan con rezos, sino con plomada, paciencia y la valentía de decir que está chueco cuando está chueco. Y yo empecé, muy despacio, a medir otra casa que nadie más parecía querer medir. Fue por entonces que alguien, un hermano muy serio con manos de oficinista y mirada de perro herido, me habló de un caso en tierras lejanas donde, según dijo, una congregación entera había sido vigilada por autoridades que no querían templos ni revistas. No entendí mucho. Eran historias de café que viajan dobladas en los bolsillos de los que han visto demasiado. Lo que sí entendí fue la sensación que me recorrió la espalda. No era miedo, era una claridad punzante, como cuando, en medio de la obra, caes en la cuenta de que el andamio no está amarrado a nada y que una ráfaga basta para mandar a alguien al suelo. Esa noche volví a casa caminando despacio, con las llaves calientes en la mano y un nudo que no se parecía al duelo ni a la culpa. Era otro tipo de nudo, uno que, si lo jalas con paciencia, revela el hilo completo. Abrí la puerta, serví un café fuerte y por primera vez en mi vida no me senté a esperar instrucciones. Me senté a trazar un plan. Y hasta ahí por hoy. El plan no nació redondo. Salió como salen los buenos encofrados. Primero una idea tosca en el aire, luego un par de tablas apuntalando lo que todavía no se sostiene. Después, la paciencia de medir, cortar y volver a medir. Compré una libreta de pasta negra en la papelería de don Lauro y un bolígrafo grueso que no tropezara en el papel, y guardé ambos en el cajón, donde antes teníamos las libretas de calificaciones de los muchachos. Empecé por lo pequeño, por lo que cualquiera consideraría inofensivo. Anoté los horarios reales de las reuniones y los nombres de quienes llegaban antes y se quedaban después, los encargados de acomodar a los recién llegados, los que se sentaban en las últimas filas con la mirada alerta. Me di cuenta de que las sillas formaban un mapa si uno sabía leerlo, que los pasillos se estrechaban o se abrían igual que la voz del que presidía, que los silencios tenían dueño. En mi bolsa de camisa guardaba, envuelta en un pañuelo con olor a alcanfor, una grabadora pequeña que un sobrino me había vendido barata, y la probé una noche en que los grillos hacían más ruido que mis dudas. La encendí, dejé que respirara en la mesa, la apagué y la volví a encender como quien prende una veladora. La primera vez que la llevé al salón, sentí el corazón martillar contra el bolsillo, pero también sentí, no sé cómo decirlo, que por fin estaba colocando una regla en el muro, que ya no iba a discutir con opiniones, sino con medidas. No era la primera vez que yo espiaba algo, si es que a esto se le puede decir espiar. En la obra uno aprende a mirar sin estorbar, a detectar la columna que está fuera de plomo desde el otro extremo del terreno, a escuchar la vibración de una trave cuando el viento la prueba. Empecé a registrar oraciones donde se colaban palabras de miedo, recomendaciones que no sonaban a consuelo sino a cerrojo, listas de contribuciones que cambiaban de cifra sin cambiar de rostros. Hubo noches en que regresé con la camisa pegada a la espalda y me senté frente al viejo ventilador de aspas, dejando que el zumbido me despeinara los pensamientos, mientras volvía a escuchar. Con auriculares de plástico, la voz de hermanos a los que quería, diciendo cosas que dolían como lija sobre herida. Me prometí no odiarlos. Me prometí, más bien, entender el mecanismo, como cuando uno abre una cerradura oxidada y descubre que no es maldad. Es el óxido el que empuja la lengua para donde no debe. A ratos me invadía la culpa, y entonces me preparaba un café cargado, con piloncillo y un chorrito de canela, y recordaba a Mercedes diciéndome que la verdad es como el agua de pozo, si no la sacas parejita se enturbia. Al poco tiempo empecé a notar que ciertos papeles no pasaban por el mostrador principal, sino por manos discretas en el cuarto del fondo donde se guardaban los himnarios viejos. Ahí, entre cajas con olor a papel húmedo, se firmaban autorizaciones y se sugerían decisiones familiares con una ternura que apretaba la nuca. Una tarde,
Mientras alineaba un estante que cojeaba, vi entrar al hermano que llevaba la contabilidad con una carpeta de color vino. Nadie entra con color vino si no trae dentro una herida, me dije, y volví al día siguiente a reparar una bisagra que yo mismo había aflojado para tener motivo de estar ahí. No voy a detallar lo que escuché, no porque no lo recuerde, sino porque cada palabra pesa, y yo aprendí a no poner ladrillos innecesarios sobre muros finos. Baste decir que aquella carpeta guardaba rutas de dinero que se iban de nuestro pueblo a cuentas que no tenían el apellido de nadie conocido. Salí a la calle con el sol clavándome como clavos calientes y me fui directo a la fonda de Doña Goya a pedirme un plato de sopa de fideos con caldillo rojo, de esos que te hacen acordar que el mundo puede ser sencillo si uno lo deja. Mientras soplaba la cuchara, pensé en lo que sigue, cuando un maestro de obra detecta una falla estructural. Primero se apuntala, luego se llama al perito. Por último se decide si se repara o se derriba. Yo ya estaba apuntalando, me faltaba el perito. Ese perito no traía casco ni botas de casquillo. Llegó un jueves de mercado, cuando el aire huele a nopal recién cortado y a mango pasado, y yo arreglaba un zaguán en la casa de una maestra jubilada. Se presentó con un nombre corto y un saludo de barrio, ni deferencias ni grandilocuencias, y pidió hablarme de cosas serias en un café de la plaza, al lado de la iglesia donde un grupo de señoras rezaba el rosario con una dulzura que a mí me desarmó. Lo escuché en silencio, mientras él desdoblaba con paciencia un mapa que yo apenas intuía. Un mapa donde nuestro salón era un punto más en una red de voces, de envíos, de órdenes que corrían como el agua en temporada de lluvias. No me pidió heroísmos, no me invitó a traicionar. Me habló de cuidar a la gente, de evitar que las palabras se volvieran cuchillos, de sostener con hechos lo que nadie quería mirar. Me preguntó si yo podía seguir haciendo lo que ya hacía, pero con método, con fechas cruzadas, con copias guardadas lejos de mis cajones y con una prudencia que no dejara huellas. Pedí un café de olla y acepté sin prisa, porque los sí que valen la pena se dicen como se coloca una viga maestra. Entre dos, mirando arriba y sabiendo que si uno afloja el brazo, el otro no alcanza a sostener. Volví a mi casa y limpié a fondo el cuarto de herramientas. En una vieja alacena de madera, detrás de una lámina, escondí una libreta duplicada y un sobre con cintas donde marcaba, con letra de maestro albañil, los tramos que ya estaban firmes y los que faltaban por empalmar. Pedí prestado un radio viejo, de esos que agarran estación aunque el cielo esté de malas, y lo dejé siempre encendido para que, si alguien entraba sin aviso, la casa sonara a compañía, a pelota narrada, a bolero de madrugada. Cada semana, después de la reunión, regresaba con pan de la panadería de don Ponciano. Me servía chocolate con espuma y escuchaba las grabaciones, pausando donde hubiera una frase que amarrara con otra de meses atrás. No buscaba escándalos, buscaba patrones. A veces, entre una cita bíblica y la voz de una hermana pidiendo oración, se colaba una instrucción que parecía salida de otra mesa, y yo la subrayaba con un renglón doble, como si fuera una trave que necesita dos varillas. Hubo noches en que me ganó el llanto, no de miedo, de pérdida. Ese mundo que me había abrazado cuando Mercedes se fue, estaba dejando ver dedos fríos detrás de la cortina, y uno no puede desver lo que ya miró. Para no volverme piedra, seguí siendo hombre de pueblo. Los domingos, después de la mañana larga, me iba al tianguis a comprar quesillo, jitomate y aguacate para hacerme una torta en casa. Pasaba por la tortillería cuando el sol todavía no se acomodaba, con las tortillas tronando en el papel y el vapor calentándome la cara, y me sentaba en el patio a escuchar a un cenzontle que venía cada tarde a pararse en el cable. Esa normalidad me anclaba. Me recordaba que el barro entre las uñas es la manera más honesta que conozco de estar vivo. Con los muchachos, ya hombres hechos y derechos, cada cual en su destino, hablaba poco del tema. Les contaba de mi espalda, de la humedad que me tumba cuando cambian los vientos, de las ganas de ir un día a conocer las playas de Colima, y ellos me prometían un viaje que quién sabe si llegue, pero que igual calienta. No quería envenenar sus recuerdos ni meterlos en mis dudas. Este trabajo era mío, para bien o para mal,
y yo lo iba a llevar con la misma terquedad con que colé la losa de nuestra casa en temporada de secas. Las primeras piezas sólidas llegaron como llegan las buenas lluvias. Primero una gota que golpea distinta, luego otra, luego el chorro, un recibo interno con montos imposibles, una reunión extraordinaria sobre disciplina, que coincidía con una transferencia, la voz de un visitante de fuera usando expresiones idénticas a las que yo había oído meses atrás, en boca de otro hermano de otra ciudad. Crucé fechas, estampé iniciales, pegué numeritos en tiras de papel y los colgué en un cordel dentro de la alacena, como quien tiende ropa a oscuras para que no la vean los ojos ajenos. Me acordé de mi padre, que decía que la tierra habla si uno la pisa con respeto. Las instituciones también hablan. Solo hay que saber cuándo callar para oírlas. Y en ese callar, en ese hilvanar, entendí que lo mío ya no era un berrinche de viejo, ni una rencilla de banco. Lo mío era proteger a los sencillos, a los que llegan con la esperanza recién planchada buscando sentido y encuentran, sin saberlo, una maquinaria que a veces los exprime. Una noche, cuando el viento del norte nos barría el techo con polvo fino y los perros del barrio conversaban de azotea a azotea, coloqué sobre la mesa todas mis libretas y las alineé como si fueran piezas de una cubierta a punto de vaciar. Tenía lo suficiente para creerme valiente, pero no lo suficiente para ser responsable. Afuera, la luna parecía un foco económico colgado del cielo. Adentro, mi sombra sobre la pared se veía más vieja que yo. Apagué la radio, guardé todo en su escondite y me quedé con la mirada clavada en la taza de barro donde quedaban pozos de café. Supe, con esa certeza que te llega al estómago, que el siguiente paso iba a doler. Y sin embargo, también supe que no hay obra bien hecha sin el día en que uno se raspa los nudillos y aprieta los dientes. Al día siguiente, al salir del salón, me esperaban dos miradas que ya no eran las de antes. Les devolví el saludo, limpié el sudor con el dorso de la mano y caminé hasta la esquina donde la vida seguía oliendo a elote asado y a gasolina. No miré atrás. Había que seguir midiendo. Había que aprender, al fin, a tirar el cordel más largo. La desconfianza empezó a crecer como humedad en muro mal revocado. Primero una manchita, luego un olor raro, hasta que ya nadie puede fingir que no lo ve. Yo notaba cómo algunos hermanos me observaban distinto, con una sonrisa apretada que no llegaba a los ojos, con preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Todo bien, Eduardo? Te vemos muy pensativo últimamente. Y yo, que aprendí desde joven a no mostrar debilidad en la obra, respondía con un chiste o con un refrán de los viejos. El que madruga encuentra el día entero, hermanos. Pero por dentro sentía cómo se me erizaba la piel, igual que cuando un andamio rechina con el viento y sabes que algo no está firme. No era paranoia. Un sábado, al terminar la reunión, un anciano me llamó aparte al cuartito donde se guardaban los micrófonos. Cerró la puerta y se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando el suelo. Hay quienes dicen que andas haciendo preguntas de más, Eduardo. Tú sabes que la curiosidad excesiva puede convertirse en tropiezo. Lo dijo con esa voz suave que parece consejo, pero que pesa como advertencia. Yo asentí sin discutir. Bajé la cabeza como si me hubiera descubierto en falta, y respondí: «Tiene razón, hermano. Voy a enfocarme en lo importante». Al salir, sonreí y di palmadas en la espalda a los muchachos, pero mi corazón golpeaba como martillo en mano temblorosa. Esa noche, en mi casa, escuché 3 veces la misma grabación para convencerme de que lo que estaba haciendo no era locura. Y cada vez que oía aquellas frases ambiguas sobre dinero, disciplina y obediencia ciega, mi determinación se volvía más dura que un muro de piedra. Decidí reforzar mis medidas. En la carpintería improvisada del patio, fabriqué una caja con doble fondo, barnizada de nogal, donde guardaba las cintas más delicadas. Nadie sospechaba, porque la usaba como banco de trabajo. Encima ponía clavos, tarugos y pedazos de madera, y a cualquiera le parecía un cajón viejo de carpintero. Dentro, sin embargo, reposaban voces, cifras, órdenes disfrazadas de oraciones. Era mi secreto y mi carga. Por las noches, cuando el barrio se callaba y solo se escuchaba el tren lejano, yo abría la caja y repasaba apuntes con una lámpara pequeña.
Sentía que Mercedes me miraba desde la foto en la repisa, y a veces me disculpaba en voz alta. No sé si hago bien, mujer, pero no puedo quedarme callado. En medio de todo, la vida de pueblo seguía su curso. Iba al mercado de los martes a comprar chile serrano, queso fresco y hojas de plátano. Saludaba a doña Eulalia, que vendía tamales, y a don Fermín, que tocaba el acordeón a cambio de unas monedas. Nadie sospechaba lo que hervía en mi cabeza. Con los vecinos reía, hablaba de fútbol, de las lluvias que no llegaban, de los nietos que crecían demasiado rápido. Pero apenas cerraba la puerta de casa, el aire cambiaba. Encendía el radio viejo. Dejaba que sonara un danzón en la emisora local, y mientras tanto copiaba en letra clara cada palabra que podía servir más adelante. Era como vivir dos vidas: el abuelo cordial que regala juguetes de madera a los niños del barrio, y el hombre que mide cada frase como si fueran varillas en una trave. Lo que más me dolía era ver a los jóvenes dentro de la congregación, muchachas que apenas soñaban con estudiar enfermería o ser maestras, y que de pronto se quedaban atrapadas en discursos sobre obediencia absoluta. Muchachos que tenían fuerza de toro para cargar bultos de cemento y alegría para bailar en la fiesta del pueblo, pero que poco a poco agachaban la cabeza hasta caminar con la vista fija en el suelo. Yo veía cómo se apagaban, igual que brasas descuidadas, y me hervía la sangre. Empecé a registrar testimonios, frases sueltas, escenas pequeñas, una lágrima disimulada, un gesto de miedo, un suspiro contenido. No eran pruebas de dinero ni de poder, pero eran pruebas del daño, y para mí valían tanto como cualquier cifra en un papel. Un día, al salir del salón, me encontré con un antiguo compañero de la obra, Julián, que había dejado de asistir hacía años. Estaba sentado en la banca de la plaza, con un sombrero ancho y una sonrisa cansada. «Eduardo», me dijo, «todavía sigues ahí adentro, ¿verdad?» Asentí, y él soltó una risa amarga. «Cuídate. A mí me sacaron como perro por hacer preguntas. Pero tú eres más terco que yo, y eso puede salvarte o condenarte». Me dio una palmada y se fue cojeando por la calle empedrada. Aquellas palabras me persiguieron toda la noche. ¿Era terquedad o era valor lo que me hacía seguir? No lo sabía. Solo sabía que ya no podía dar marcha atrás, como cuando la losa está colada y no hay manera de recoger el cemento. Fue entonces cuando empecé a recibir señales más claras de que alguien me observaba. Una tarde encontré mis libretas movidas en la alacena, aunque juraría que yo las había dejado alineadas. Otra vez, regresando de la tienda, noté a dos jóvenes parados frente a mi casa, fingiendo conversar, pero con la vista clavada en mi puerta. Los saludé con cortesía, y ellos respondieron rápido, casi nerviosos. No era casualidad. Sentí un frío en la nuca, como cuando descubres que un muro recién aplanado está cuarteado y no sabes hasta dónde llega la fisura. Esa noche recé a mi manera, no con fórmulas aprendidas, sino con palabras sencillas. «Dame fuerza, Señor, para no quebrarme». Y la fuerza vino, aunque no en forma de milagro, sino de decisión. Al día siguiente fui al mercado, compré una libreta nueva y un paquete de sobres, y me juré que lo próximo que registrara ya no lo guardaría solo para mí, porque llegó el momento en que entendí que una casa en silencio se convierte en tumba, y yo no estaba listo para que mi verdad muriera conmigo. Las semanas siguientes se volvieron una mezcla rara de rutina y sobresalto, como cuando en la obra parece que todo avanza bien, pero sabes que, bajo la mezcla, hay un hueco que puede venirse abajo en cualquier momento. Yo seguía asistiendo al salón, con mi camisa bien planchada y mi cuaderno de notas. Sonreía, saludaba, repartía apretones de mano. Nadie sospechaba que en el bolsillo de esa camisa viajaba la pequeña grabadora que ya se había convertido en mi compañera silenciosa. Grababa todo: los discursos, las reuniones internas, las charlas en voz baja que se daban antes de apagar los micrófonos. Cada frase era como un ladrillo más que yo iba colocando en una pared invisible, una pared que algún día iba a mostrar de qué estaban hechos en realidad los cimientos de aquella organización. Comencé a ordenar las pruebas con más cuidado. En mi casa, después de la cena frugal, un plato de frijoles de la olla, queso fresco y tortillas calientes de la tortillería de Don Chema, me encerraba en el cuarto del fondo.
Extendía sobre la mesa las libretas, los sobres, las grabaciones. Clasificaba por fechas, por nombres, por temas. Había noches en que el cansancio me vencía y me quedaba dormido sobre los papeles, con la lámpara todavía encendida y el zumbido de los mosquitos rondándome los oídos. Otras noches, en cambio, me sentía más despierto que nunca, con una claridad que no tenía ni de joven cuando trabajaba jornadas dobles en la obra. Ahí, entre esas paredes, yo ya no era un viejo solitario. Era un hombre que por primera vez sentía que cada callo de sus manos y cada arruga de su cara tenían un propósito. Los domingos se habían vuelto especialmente difíciles. Mientras los hermanos cantaban con fervor, yo escuchaba las palabras buscando los matices, el énfasis extraño, la frase que se repetía con demasiada insistencia. Una vez, en plena reunión, escuché a un anciano hablar de la necesidad de proteger la pureza de la congregación, y en sus palabras se deslizó una instrucción sobre cortar lazos con quienes dudaran de la obra. Vi cómo varios jóvenes bajaban la cabeza y sentí una punzada en el pecho, porque esas palabras, dichas con voz suave y acompañadas de un texto bíblico, eran en realidad un látigo que rompía familias. En mi libreta anoté con letra firme: control a través del miedo disfrazado de obediencia. Mientras tanto, afuera, el pueblo seguía latiendo con su propia música. Los jueves había feria en la plaza. Se armaban puestos de buñuelos, elotes asados, aguas frescas de Jamaica y tamarindo. Yo iba, compraba un vaso grande de atole de arroz y me sentaba a ver pasar a la gente. Los niños corrían con globos. Las señoras regateaban por un rebozo. Los hombres jugaban dominó en las bancas. Allí me sentía vivo, parte de algo más grande que no necesitaba secretos ni advertencias. En esos momentos pensaba: esto es la verdadera comunidad, no lo que me venden allá adentro. Y esa certeza me daba fuerzas para seguir guardando pruebas. Un día recibí una visita inesperada. Era el mismo hombre que meses atrás me había hablado en un café sobre cosas serias. Llegó discreto, con sombrero de palma y un maletín pequeño. Nos sentamos en mi patio, bajo la sombra de un limonero. Sacó un cuaderno y me preguntó con calma cómo iba mi trabajo. No dijo espionaje ni infiltración. Dijo cuidado, como si yo estuviera levantando un muro para proteger a otros. Le mostré algunas notas, sin dar demasiado detalle, y él me aconsejó ser paciente. No construyas deprisa, Eduardo. Las casas que se levantan de golpe se caen con el primer viento. Esa frase me quedó resonando. Paciencia. Yo siempre había tenido paciencia para colar, para aplanar, para esperar que secara el concreto. Ahora debía tener paciencia para sostener una verdad que algún día saldría a la luz. Pero la paciencia no quitaba el miedo. Hubo noches en que despertaba sobresaltado, convencido de que alguien había entrado en mi casa. Revisaba cerraduras, miraba por la ventana, y el barrio dormía tranquilo. Otras veces me parecía escuchar pasos detrás de mí al volver del mercado. No podía contárselo a nadie, ni a mis hijos, ni a mis vecinos, porque no quería arrastrarlos a algo que ni ellos comprenderían. Así que el miedo se convirtió en un huésped silencioso con el que aprendí a convivir. Como se convive con una rodilla que duele cuando cambia el clima. Molesta, pero no te detiene. Lo que sí me detenía era la duda. ¿Hasta qué punto tenía derecho a guardar estas pruebas? ¿Y si nunca salían a la luz? ¿Y si mi vida terminaba antes de tiempo y todo quedaba olvidado en esa caja con doble fondo? En esas noches, me levantaba, encendía una veladora frente a la foto de Mercedes y le hablaba como si estuviera ahí. Mujer, dame fuerzas. Tú sabías lo que era luchar por lo justo. Ayúdame a no flaquear. Y aunque nunca recibí respuesta, sentía una calma rara, como cuando la plomada cae recta y sabes que el muro está bien asentado. Fue en ese estado de vigilia y duda cuando ocurrió algo que lo cambió todo. En una reunión interna, mientras revisaban los reportes de las contribuciones, uno de los ancianos cometió un error. Mencionó en voz alta un nombre y una cuenta bancaria que no debía. Hubo un silencio tenso, un cruce de miradas, y rápidamente corrigió sus palabras. Pero yo ya lo había anotado. Y esa anotación se convirtió en la llave que abriría una puerta peligrosa, una puerta que no sabía si estaba listo para cruzar.
Esa noche casi no pude dormir. Me acosté con el ruido de aquel nombre y aquella cuenta bancaria repitiéndose en mi cabeza como martillo golpeando hierro. Cerraba los ojos y veía el rostro del anciano que se había equivocado. El instante en que todos se quedaron mudos, la rapidez con la que quiso corregir. Era como si alguien hubiera dejado abierta una rendija por descuido y yo hubiera alcanzado a ver lo que siempre escondían detrás del telón. Me levanté a media madrugada, encendí la lámpara de petróleo en la cocina y saqué la libreta negra. Escribí despacio, con letra clara. Nombre. Cuenta. Reunión extraordinaria. Silencio prolongado. Señales de ocultamiento. Sentí que la mano me temblaba, pero no de cansancio. Era esa sensación que da cuando uno sabe que acaba de poner el pie en un terreno que ya no tiene regreso. Al día siguiente fui al mercado como siempre. Compré jitomates, chiles verdes y un cuarto de carnitas envuelto en papel. Saludé a todos con la misma cordialidad de siempre, pero mi mente estaba lejos, repasando lo que había escuchado. Cuando regresé a casa, guardé los apuntes en la caja de doble fondo y me serví un café fuerte. Encendí la grabadora y escuché de nuevo la reunión. Sí, ahí estaba. Apenas un murmullo, pero suficiente. No era una imaginación mía, era real. Entonces me di cuenta de que lo que tenía en las manos ya no era solo testimonio de manipulación emocional o control familiar. Ahora estaba tocando dinero, y el dinero siempre arrastra más sombra que cualquier otra cosa. Los días siguientes fui más precavido que nunca. En el salón fingía más entusiasmo. Levantaba la mano para comentar. Sonreía cuando hacían chistes sencillos en medio de los discursos. Hasta me ofrecía pintar una pared lateral que tenía humedad. Todos me vieron como el de siempre, el anciano servicial y humilde. Pero por dentro llevaba un nudo en el estómago. Empecé a esconder copias de mis libretas en lugares diferentes. Una en la casa de mi hermana Rosa, otra en el taller de carpintería de don Julián, aquel viejo compañero de la obra que me había advertido. Ninguno sabía lo que guardaban, porque sellé los sobres con cinta y escribí solo: personal. No abrir. Lo hice por instinto, como quien reparte ladrillos de repuesto por si se viene abajo un muro. Una tarde, al salir de la reunión, noté que me seguían. Eran dos jóvenes que yo conocía bien. Siempre se sentaban en la primera fila, siempre obedientes, siempre prestos para ayudar. Caminaban unos pasos detrás de mí por la calle empedrada. No me alcanzaban ni me hablaban, solo seguían. Yo apreté el paso, doblé por la esquina hacia la panadería, saludé al panadero y fingí comprar un bolillo. Cuando salí, ya no estaban. Esa noche no encendí la luz en mi casa hasta muy tarde, por miedo a mostrar que estaba adentro. Sentí el peso del silencio en cada habitación, como si las paredes mismas supieran mi secreto. Al domingo siguiente, un anciano me llamó de nuevo a la sala del fondo. Me ofreció un asiento y habló con tono cordial. Hermano Eduardo, algunos notan que usted pregunta demasiado sobre las cuentas. ¿Acaso hay dudas en su corazón? Me miró fijo, esperando. Yo respiré hondo y respondí con calma. Hermano, yo solo quiero aprender para servir mejor. Usted sabe que no tengo estudios, y a veces me confundo con los números, pero puede confiar en que mi lealtad está intacta. Lo dije con voz firme y sin bajar la mirada. Él me sostuvo un momento la vista y luego sonrió, pero no era sonrisa de confianza, sino de alguien que guarda la sospecha en el bolsillo. Esa noche supe que estaba en la mira. No había vuelta atrás. Decidí que era hora de dar el siguiente paso, el más arriesgado: entregar parte de las pruebas. Saqué un sobre grande, metí una copia de mis anotaciones y una cinta de casete con la reunión donde se escuchaba la cuenta bancaria. Escribí en la portada una dirección que aquel hombre de sombrero de palma me había dado meses atrás, una dirección en la capital. Al día siguiente, temprano, tomé el autobús con el sobre en la bolsa del saco. Durante todo el viaje apretaba el paquete contra mi pecho, como si fuera un corazón ajeno que no podía dejar caer. Cuando llegué, busqué el edificio señalado, una construcción gris, sin letreros, con una puerta de metal discreta. Toqué y salió un hombre que no conocía. Me miró de arriba a abajo, sin palabras, y yo solo extendí el sobre. Lo tomó, asintió con la cabeza y cerró la puerta. Me quedé parado unos segundos, sintiendo que el aire me faltaba.
Después caminé hasta la terminal y regresé al pueblo, como si nada hubiera pasado. Nadie supo nunca que ese día el viejo albañil había puesto en movimiento una maquinaria que podía derrumbar paredes mucho más altas que cualquier casa. Esa misma noche, al volver a mi casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un brinco. Entré despacio, revisando cada rincón. Nada faltaba, nada revuelto. Solo la sensación de que alguien había estado ahí, de que mis cosas habían sido tocadas con manos invisibles. Me quedé sentado en la cocina, con las luces apagadas, hasta que el gallo del vecino cantó anunciando el amanecer. Fue entonces cuando comprendí que la partida ya estaba en juego y que, tarde o temprano, alguien iba a descubrir lo que yo llevaba tantos años guardando en silencio. El amanecer de aquel día me encontró todavía sentado en la mesa de la cocina, con los ojos cansados y la taza de café fría entre las manos. Afuera, el barrio despertaba con su música habitual, los pregones de las vendedoras de tamales, el repicar de las campanas llamando a misa, los pasos apurados de los muchachos rumbo a la escuela. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado. Sentía en la piel esa electricidad que anuncia tormenta, aun cuando el cielo está despejado. Alguien había entrado a mi casa la noche anterior, no para robar, sino para buscar. ¿Qué? ¿Mis libretas? ¿Las cintas? No lo sabía, pero comprendí que ya no podía confiar en que aquel doble fondo de carpintero fuera suficiente para proteger lo que había reunido. Decidí mover mis escondites. Esa misma mañana tomé una de las copias y la llevé a la iglesia del pueblo, no al salón, sino a la parroquia católica donde yo apenas me había asomado desde la muerte de Mercedes. Me acerqué al padre, un hombre joven con rostro bondadoso, y le pedí un momento de confesión. No le hablé con detalles, no mencioné nombres, pero le pedí guardar un sobre sellado por motivos de conciencia. Me miró con ojos serios, como tratando de descifrar si era demencia de viejo o secreto de peso. Finalmente, lo guardó en una gaveta y me dijo: «Hijo, a veces Dios nos pone a cuidar verdades que pesan más que nosotros mismos. Tranquilo, aquí estarás seguro». Salí con un nudo en la garganta, agradecido y temeroso a la vez. En el salón, la tensión se volvió más densa. Empezaron a invitarme menos a los comités internos. Me pedían descansar de ciertas responsabilidades, como si quisieran apartarme sin levantar escándalo. A los hermanos les decían que yo estaba cansado, que a mi edad convenía delegar. Algunos lo creyeron, otros me miraban con duda, y los jóvenes se alejaban con una mezcla de respeto y recelo. Sentí que me iban arrinconando, poco a poco, igual que cuando los albañiles empujan la mezcla seca hacia la orilla para sacarla del bote. Yo resistía, asistiendo siempre, saludando como siempre, pero por dentro me dolía ver cómo me despojaban de la confianza que me habían dado durante tantos años. Una tarde de domingo, después de la reunión, me interceptó Patricia, la esposa de un anciano influyente. Con voz baja, casi en susurro, me dijo: «Hermano Eduardo, tenga cuidado. Hay quienes creen que usted habla demasiado con gente de fuera». Se lo dijo sin mirarme a los ojos, como quien repite un mensaje que le pesa. Yo solo asentí, agradecí y seguí mi camino. Pero esa advertencia me confirmó lo que ya sospechaba. Estaban vigilándome. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y hacía crujir la madera del techo, me descubrí pensando en Mercedes. Si ella estuviera viva, ¿me habría detenido? ¿Me habría dicho que dejara las cosas como estaban y que pensara solo en mis nietos? ¿O me habría tomado la mano como cuando colábamos juntos los pisos y me habría dicho que siguiera adelante? El miedo empezó a hacerme compañía de verdad. En la calle notaba sombras que se alargaban demasiado, pasos que se detenían cuando yo me daba vuelta, miradas rápidas detrás de las cortinas. Incluso mis propios nietos me preguntaron una tarde por qué ya no sonreía como antes. Les respondí con un chiste, pero en el fondo me partía el alma ver que mi lucha secreta me estaba robando hasta la alegría frente a ellos. Entonces, comprendí que debía dar un paso más, no por mí, sino por los que vendrían después. Porque si yo caía en silencio, nadie sabría nunca lo que había descubierto. Así fue como empecé a escribir mi testimonio completo, no en libretas dispersas ni en sobres escondidos,
sino en un cuaderno grueso, de pasta dura, con hojas numeradas. Cada noche, después de cenar, me sentaba en el corredor con una vela encendida y escribía desde el principio, cómo llegaron a mi puerta, cómo me acogieron en mis peores momentos, cómo fui ascendiendo hasta ser anciano, cómo descubrí las fisuras, cómo empecé a guardar pruebas. Escribía con la paciencia con la que se levanta una pared recta, línea tras línea, sin prisas, pero sin faltar a la verdad. Ese cuaderno sería mi herencia verdadera, la voz que hablaría por mí si algún día me hacían callar. Y justo cuando me sentía más decidido, ocurrió lo que yo temía. Una noche, al volver de visitar a mi hermana Rosa, encontré mi casa con la ventana rota. Adentro, todo estaba revuelto. Los cajones abiertos, las sillas volteadas, los papeles tirados. Corrí al escondite del doble fondo, vacío. Se habían llevado las cintas, las libretas, todo lo que guardaba ahí. Me quedé de pie, con el alma helada, sintiendo que los años de trabajo se habían desmoronado en un instante. Pero luego recordé los sobres en otros lugares, el cuaderno de pasta dura que aún tenía conmigo, y la paz volvió poco a poco. Habían encontrado una parte, sí, pero no el corazón de la obra. No sabían que yo ya había aprendido a repartir los cimientos, como quien reparte ladrillos para que nunca falte uno cuando se derrumba una pared. Esa noche, mientras recogía los papeles esparcidos, me prometí que lo que estaba por venir sería todavía más arriesgado, pero también más decisivo. Porque cuando te arrebatan algo, no solo pierdes, también te empujan a pelear con más fuerza por lo que queda, y yo ya no estaba dispuesto a rendirme. Dormí poco esa noche. Más que el cansancio del cuerpo era la rabia en el pecho lo que no me dejaba pegar los ojos. Me senté en el corredor con la luz de la luna iluminando el patio vacío, y me acordé de los años en la obra, cuando una pared recién levantada se caía por un descuido. Dolía, pero uno recogía los tabiques y volvía a empezar. Así me sentía ahora. Los intrusos se habían llevado parte de mi esfuerzo, pero no todo. Yo todavía tenía las copias, el cuaderno de pasta dura, y sobre todo, la memoria de cada palabra que había escuchado durante años. Esa memoria, nadie podía robármela. Al amanecer fui directo a la plaza. Saludé a don Fermín, que ya estaba afinando su acordeón, y a doña Eulalia, que acomodaba sus tamales de rajas. Me compré un café de olla bien cargado, y me senté en la banca frente a la fuente. No era casualidad. Allí me había citado aquel hombre del sombrero de palma. Llegó puntual, discreto, con el mismo maletín pequeño. Le conté lo sucedido, la ventana rota, los papeles robados, el vacío en la caja. Él me escuchó sin interrumpir. Luego me dijo en voz baja: «Era cuestión de tiempo, Eduardo. Ellos sospechan, pero no saben hasta dónde has llegado. Y ahora entienden que no eres tan ingenuo como creían. Eso los pone nerviosos». Me pasó un sobre de papel grueso. «Aquí hay instrucciones. Pero sobre todo, no te quedes solo. La soledad es el terreno donde ellos ganan». Guardé el sobre sin abrir, con un nudo en la garganta. Caminamos juntos hasta la esquina, y luego él se perdió entre la gente del mercado, como si nunca hubiera estado. Esa misma tarde, en mi casa, abrí el sobre. Contenía una dirección en la capital y un nombre clave que no reconocí. También un mensaje claro: entrega directamente lo que quede. No uses intermediarios. Entendí que había llegado el momento de soltar parte de la carga, de confiar en que otros sabrían qué hacer con las pruebas. Los días siguientes me moví con cautela. Fingía normalidad en el salón, me ofrecía a ayudar en arreglos, sonreía con los hermanos, pero dentro de mí todo era tensión. Cada palabra la escuchaba dos veces, una como anciano obediente, otra como testigo incómodo. Una noche, durante una reunión interna, noté que cambiaban de tema cuando yo pedía detalles. Ya no me daban acceso a las cuentas completas, solo a resúmenes breves. Era evidente que me cercaban, como pastores que quieren apartar a la oveja que ya no sigue dócil. En el pueblo, en cambio, la vida seguía igual. En las fiestas patronales de septiembre los cohetes retumbaban en el cielo y las calles se llenaban de faroles de papel. Me mezclé entre la multitud, probé un plato de pozole con chile seco y sentí por un momento que era un hombre común.
un abuelo más disfrutando de la feria. Pero aún en medio de esa alegría, el pensamiento no me soltaba. Sabía que mi casa ya no era segura y que tarde o temprano iban a intentar callarme de manera más directa. Por eso tomé una decisión arriesgada. El cuaderno de pasta dura, mi testimonio completo, ya no podía quedarse conmigo. Una madrugada, antes de que saliera el sol, lo envolví en una bolsa de plástico y lo llevé al taller de don Julián, aquel viejo compañero de la obra. Le pedí que lo guardara sin abrirlo, pase lo que pase. Confía en mí, Eduardo, me dijo. Yo sé lo que es que te marquen como indeseable. Nadie lo tocará. Vi en sus ojos la misma firmeza que tenía cuando cargábamos juntos las carretillas de mezcla, y me sentí un poco más ligero. El golpe más fuerte vino a los pocos días. Me llamaron a una reunión especial en la sala del fondo. Los demás ancianos me esperaban ya sentados, con los rostros tensos. El que presidía habló con tono grave. Hermano Eduardo, se han recibido comentarios sobre su conducta. Dicen que mantiene contacto con personas ajenas, que formula preguntas inconvenientes, que siembra dudas. Yo respiré hondo. Miré cada cara, algunos con lástima, otros con frialdad, y respondí despacio. No siembro dudas. Solo quiero que las paredes estén derechas. Si un muro se levanta torcido, tarde o temprano se cae. Hubo un silencio espeso. Luego dijeron que iban a deliberar y que mientras tanto quedaba suspendido de responsabilidades. Salí de allí con el alma partida, no por la suspensión, sino por el eco de sus palabras. Ya no era parte de ellos, lo había confirmado. Y al mismo tiempo, sentí un alivio raro, como cuando uno se quita una bota embarrada después de un día entero en la obra. Sí, me habían puesto la marca, pero también me habían dado la libertad de actuar sin máscaras. Esa noche, sentado en el corredor, con la brisa fresca y el canto de un grillo lejano, entendí que lo que venía sería la prueba más dura, porque una cosa es juntar ladrillos en silencio, y otra muy distinta es enfrentar el momento en que las paredes se derrumban y todo el mundo queda mirando. Y yo sabía que ese momento se acercaba. La noticia corrió rápido. Eduardo ya no es anciano. No hizo falta que ellos lo anunciaran oficialmente. En los pueblos las miradas hablan más que los comunicados. A la salida del salón, algunos me estrechaban la mano con pena. Otros desviaban la vista como si yo hubiera contraído una enfermedad contagiosa. Los jóvenes, los que yo había visto crecer, se apartaban con un respeto incómodo. Y yo, que había dado tantos años a esa congregación, caminé hasta mi casa con paso lento, cargando no una suspensión, sino el peso de haber sido señalado como hombre dudoso. La primera noche después de mi destitución fue la más larga de mi vida. El silencio de la casa era distinto. Ya no era el silencio sereno del viudo acostumbrado a la soledad, sino un silencio de amenaza, como cuando la obra queda sola y sabes que puede colarse cualquiera a desordenar lo que levantaste. Abrí el cuaderno de pasta dura que me quedaba, porque el otro ya estaba a salvo con Julián, y repasé mis notas. Cada línea era un recordatorio de por qué estaba en esa situación. No eran errores míos, eran decisiones mías. Y una cosa es equivocarse, otra es elegir sabiendo que habrá consecuencias. El lunes temprano fui al mercado a comprar tortillas y queso fresco. Apenas llegué, doña Eulalia me jaló del brazo. Hermano Eduardo, ¿qué pasó? Dicen que lo van a expulsar. Yo bajé la voz. Solo hice preguntas, doña Eulalia. Y parece que en este pueblo preguntar se paga caro. Ella suspiró y me regaló un tamal de rajas. Cuídese, don, que esas gentes no perdonan. Caminé con el corazón apretado. No era miedo a perder prestigio. Era tristeza de ver cómo hasta los más sencillos repetían rumores sin saber de dónde venían. Esa misma tarde recibí la visita de dos jóvenes de la congregación. Tocaron la puerta con insistencia, y al abrirles, noté que no traían la sonrisa habitual. Me dijeron que venían a animarme, pero sus preguntas eran claras. Querían saber si había estado en contacto con gente de fuera, si había entregado información, si pensaba arrepentirme. Los escuché con calma, y cuando terminaron, respondí: hijos, yo ya soy viejo. Lo único que busco es que la verdad se respete, y si por eso me llaman rebelde, pues seré rebelde. Se fueron serios, sin saludar como antes.
Yo cerré la puerta sabiendo que aquello era apenas el principio. Los días siguientes fueron una procesión de silencios y cuchicheos. En las calles me saludaban menos, en el salón ya nadie me pedía comentarios, y en las reuniones apenas me miraban. Sin embargo, algo raro ocurrió. Algunos, en secreto, comenzaron a acercarse. Un joven que trabajaba en la tienda me deslizó una nota en el bolsillo. Gracias por lo que hace. No todos creemos todo lo que dicen. Una mujer viuda me trajo una bolsa de pan y me dijo en voz baja, «Cuídese, hermano. Hay muchos que lo valoramos». Esos gestos me daban fuerzas, como cuando en la obra te ayudan a cargar una viga pesada y por un momento sientes que no estás solo. Una tarde, mientras barría el patio, llegó Julián. Traía su sombrero de siempre y una expresión grave. «Eduardo, escúchame bien. Hay rumores de que quieren armarte un consejo judicial. No por un error, sino por apostasía. Van a intentar borrarte de raíz». Yo me quedé helado. Esa palabra, apostasía, era la peor de todas. Era la sentencia que te dejaba sin familia, sin amigos, sin voz. Julián me miró con firmeza. «Pero recuerda, tu testimonio ya no depende de ti. Lo que entregaste está en manos seguras. Tú haz lo tuyo. Resistir». Esa noche comprendí que el juego había cambiado. Ya no se trataba de guardar pruebas, sino de resistir el embate directo. Me senté en la mesa con la vela encendida y escribí en mi cuaderno, «Hoy me declaran enemigo, pero yo sé que la verdad es más fuerte que el miedo. Si mi vida cambia desde aquí, que quede escrito, no me rendí». Y mientras escribía esas palabras, sentí que la casa se estremecía con un golpe en la puerta. Era tarde, casi medianoche. Alguien había venido a buscarme. Me quedé quieto, con la pluma detenida a medio renglón y el corazón golpeando como marro sobre piedra. El golpe en la puerta volvió a sonar, esta vez más fuerte, seco, con la impaciencia de quien no viene de visita. Me levanté despacio, caminé por el pasillo oscuro y pregunté con voz firme, «¿Quién es?». Un silencio breve. Luego una respuesta entrecortada. «Hermano Eduardo, necesitamos hablar con usted. Es urgente». Reconocí las voces. Dos de los ancianos de la congregación. Abrí apenas una rendija, lo suficiente para ver sus rostros tensos bajo la luz amarillenta del farol de la calle. Uno sostenía una carpeta, el otro miraba alrededor con desconfianza. «¿A estas horas?», pregunté. Son asuntos que no podían esperar. Me pidieron entrar, pero no los dejé pasar. Salí yo, cerrando la puerta tras de mí. Nos quedamos de pie en el corredor, con el aire frío de la noche cortando las palabras. «Se ha decidido convocar un comité judicial contigo», dijo el de la carpeta, con tono ceremonioso. «Hay testimonios de que mantuviste contacto con personas externas y de que cuestionas la guía del cuerpo de ancianos. Queremos darte oportunidad de arrepentirte antes de proceder». Sus palabras sonaban medidas, pero sus ojos eran de acusador, no de hermano. Yo respiré hondo, como cuando uno se prepara para cargar un bulto de cemento, y respondí sin rodeos, «No tengo de qué arrepentirme. Si preguntar por qué faltan ladrillos en un muro es apostasía, entonces siempre lo seré». Se miraron entre ellos incómodos. El más joven insistió, «Eduardo, piense en su familia, en sus nietos. ¿Quiere que lo recuerden como alguien expulsado?». Aquello me atravesó el corazón, porque si había algo que me dolía era la posibilidad de que mis nietos crecieran creyendo que su abuelo era un traidor. Pero también supe que ceder significaba enterrar para siempre la verdad que había recogido con tanto esfuerzo. Así que dije despacio, con voz baja pero firme, «Prefiero que me recuerden como un hombre que defendió su conciencia, no como uno que se arrodilló por miedo». No hubo más palabras. Cerraron la carpeta con un chasquido seco y se marcharon sin despedirse. Me quedé en el corredor, viendo cómo se alejaban por la calle empedrada hasta que sus sombras se confundieron con la noche. Entré a la casa, cerré con llave y me senté de nuevo frente al cuaderno. Las manos me temblaban, pero seguí escribiendo. Hoy me dieron la última oportunidad de callar. No acepté. Que quede constancia. Al día siguiente todo el pueblo parecía saberlo. En la tienda, en la tortillería, en la plaza, los murmullos me seguían como si llevara un letrero en la frente.
Algunos me saludaban con prisa, otros me daban la espalda, pero también hubo quienes se me acercaron en secreto. Una hermana anciana, con la voz quebrada, me susurró: «Gracias, hermano. Usted dice lo que muchos sentimos, pero no nos atrevemos». Un joven me apretó la mano con fuerza y solo dijo: «Resista». Esos gestos eran brasas que me mantenían vivo en medio del hielo. El comité se programó para un jueves por la tarde, en el salón. 3 hombres contra mí, una mesa, y preguntas que no serían preguntas, sino sentencias disfrazadas. Lo supe desde el principio. El veredicto ya estaba escrito. Esa mañana me puse la misma camisa que usé en el funeral de Mercedes, planchada con esmero, y guardé en el bolsillo una pequeña libreta. No llevaba pruebas, no llevaba defensas, solo llevaba mi voz, porque comprendí que lo único que me quedaba era hablar con la verdad, aunque no la quisieran escuchar. Antes de salir de casa, me quedé unos minutos frente a la foto de Mercedes. «Mujer», murmuré, «si hoy me quitan todo, que al menos me quede la dignidad». Luego caminé hacia el salón, con paso firme, mientras el sol de la tarde se escondía detrás de los cerros. Y en cada paso sentía que me acercaba no a un juicio humano, sino al momento en que mi vida entera se iba a medir como se mide una pared, con plomada recta, sin adornos, sin engaños. Entré al salón con el mismo respeto con que entré tantas veces en mi vida, pero esta vez no me senté en la primera fila, ni saludé con palmadas en la espalda. Caminé directo hasta la sala del fondo, donde me esperaban los 3 ancianos sentados tras una mesa desnuda. Había un cuaderno abierto, una Biblia en el centro, y nada más. El aire estaba cargado de silencio, como cuando en la obra se detienen todos los martillos, y lo único que se escucha es el crujido del andamio. Me pidieron que me sentara. Empezaron con oraciones largas, de esas que buscan dar solemnidad, pero yo apenas escuchaba. Tenía el corazón sereno, como cuando uno sabe que la pared quedó derecha, y nada podrá desmentirlo. Luego vinieron las preguntas. Si había hablado con personas externas, si había puesto en duda la autoridad, si reconocía que mis palabras podían dañar la fe de los hermanos. Respondí con calma a cada una. Sí, hablé. Sí, pregunté. Sí, dije lo que vi. Y lo volvería a hacer porque un muro torcido no se endereza a base de silencio. Ellos intercambiaban miradas incómodas. Sabían que no me doblaría. Finalmente, el que presidía me miró fijo y dijo con voz grave: «Eduardo, por tu actitud impenitente, se decide expulsarte de la congregación». Yo asentí. No grité. No discutí. Solo me levanté despacio y, antes de salir, les dije: «Pueden sacarme de este salón, pero no de la conciencia de quienes han visto lo mismo que yo. Y algún día, cuando se caigan los muros, recordarán que un viejo albañil les advirtió». Caminé de regreso a mi casa mientras el sol se ocultaba detrás de los tejados. El aire olía a pan recién horneado y a humo de leña. Los niños corrían por la plaza sin saber nada de mis batallas, y por un instante sentí que la vida seguía su curso, sin detenerse por mis derrotas ni mis victorias. Al llegar a casa, encendí una vela frente a la foto de Mercedes y abrí mi cuaderno. Escribí la última línea. Hoy dejaron de llamarme hermano, pero nunca podrán quitarme lo que soy, un hombre que eligió la verdad. Con el tiempo, supe que mis copias habían llegado a las manos correctas. Supe que algunos jóvenes comenzaron a hacerse preguntas. Supe que ciertas cuentas ya no se manejaban igual. Supe que mis nietos, aunque les prohibieron verme, seguían preguntando por mí con cariño. Yo, por mi parte, encontré paz en lo sencillo. El mercado, el café de olla, las charlas con Julián en el corredor, los atardeceres que pintan de naranja las paredes humildes del pueblo. Descubrí que la verdadera libertad no está en pertenecer a un grupo, ni en cargar un título, sino en poder mirarse al espejo, sin bajar los ojos. Hoy, ya viejo, miro hacia atrás y sé que pagué un precio alto, pero también sé que valió la pena, porque un hombre puede perder su lugar, sus amigos, hasta su familia, pero si pierde la dignidad, entonces lo ha perdido todo. Y yo, gracias a Dios, todavía camino erguido. Y ahora, después de contarte todo esto, me pregunto, ¿qué vale más en la vida?
la paz de obedecer sin pensar, o la soledad que trae consigo mantenerse fiel a la propia conciencia.